Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que puedan abrir sus Biblias. Hoy no estamos con proyección, así que vamos a volver al papel. Que puedan buscar en sus Biblias y, sí, como por ahí se escuchó, vamos a predicar acerca del libro de Ruth. Vamos a estar en el capítulo 3. El libro de Ruth, capítulo 3. Si ve que hay alguien sin Biblia, comparta también para que puedan leer juntos. ¿Ven? Vamos a leer el capítulo completo, así que estemos atentos a la lectura de su palabra. Libro de Ruth, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la barba de las cebadas. Tú te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, o no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Que el Señor nos bendiga con su palabra. El año 2018, unos psicólogos en Estados Unidos muy capos y muy prodigiosos en el área del estudio de las personas, lo que hicieron fue estudiar a la cultura norteamericana, pero también esto aplica, yo creo, que al resto del mundo. Y lo que hicieron fue analizar la cultura del país, cómo ha avanzado en 43 años. Ellos midieron el estilo de vida, la sociedad, el relacionamiento de las personas desde 1973 hasta el año 2015. Se propusieron estudiar el comportamiento de los hombres durante ese periodo de tiempo. Y lo que estos dos psicólogos encontraron era que cada vez la sociedad estaba volcándose en una cultura más individualista, donde cada vez hay menos compromiso con el otro o menos compromiso con causas comunes, sino que cada vez ahora lo que prima es mis deseos, mis derechos, mi bienestar y mi pasatiempo. O sea, si algo me hace bien a mí, no tiene por qué interesarme lo que le haga bien al resto. Y si uno
solamente observa su familia, su espacio de trabajo, o con quienes uno se relaciona, uno podría decir, claro, están en lo cierto estos dos psicólogos, porque cada vez hay menos compromiso con las cosas. Piense, y uno a veces como que bromea con esto, pero piense en la realidad de nuestros padres, o en los padres de nuestros padres. ¿Qué hacían cuando tenían nuestra edad? Y uno bromea con esto y dice, cuando mis padres, por ejemplo, tenían 30 años, ya estaban casados, con 2 o 3 hijos, quizás con una casa y con un trabajo estable. Pero si uno examina hoy en día la cultura, uno ve jóvenes, y no tan jóvenes, de 30, 40 años, que no tienen esa misma proyección, o ese mismo deseo de vida. Y uno ve que hay menos compromiso incluso con formar una familia, menos compromiso con tener un trabajo estable, cada vez la rotación de trabajo es más corta. Hay menos compromiso con ayudar, por ejemplo, a organizaciones de huérfanos, de viudas, a extranjeros, como toca el tema del libro de Ruth. O sea, en general hay menos compromiso en la cultura, con las cosas que tienen que ver. Y lo curioso de esto, hermano, o lo peligroso, es que ese compromiso también se traduce en la iglesia. Usted observa siempre los que sirven o los que están comprometidos son las mismas, o de repente son los mismos, y hay menos compromiso de hombres, varones, mujeres, jóvenes o señoritas con las cosas del Señor. Y eso es lo peligroso, hermano, de este asunto, porque nos damos cuenta de que esta corriente que era del mundo, aparentemente no era tan del mundo, sino que también se ha estado introduciendo en las iglesias. ¿Y por qué cito esto, hermano? Porque cuando usted, y espero que lo haya hecho, que cuando usted lea el libro de Ruth y medite en la palabra, usted va a notar que el Señor constantemente confronta el compromiso de Ruth, ¿no es cierto?, de esta joven moabita, con nuestro poco compromiso muchas veces con los demás. Ella decidió dejar Moab y mudarse hasta Belén y comprometerse con su suegra. ¿Y para qué decir cuando observamos el compromiso de Booz, esta imagen de este hombre, ¿no es cierto?, que desafía mucho la masculinidad de hoy en día de los hombres, e incluso de los cristianos, que cada vez tenemos menos compromiso con aquellos que están pasando la mano, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero o con aquel que vive en necesidad. Pero, hermano, tenemos que tener cuidado de caer en el error de tomar estos textos o estos versos y que usted se vaya con la idea, mi hermano, de que yo le estoy diciendo usted tiene que ser como Ruth o usted, varón, tiene que ser como vos. Son principios que tenemos que aplicar, son principios saludables para nuestra vida cristiana, pero hay que recordar que ellos son sombra y modelo de un compromiso mayor, de un Redentor perfecto, que es Cristo, y que Él no estimó las consecuencias, ¿no es cierto?, y se comprometió hasta lo sumo, hasta lo último, con nosotros. Ese es nuestro ejemplo a seguir, y ese es el blanco al cual tenemos que imitar. Pero, sin embargo, estas reflexiones nos tienen que llevar a la confrontación, hermano. Cómo esta cultura del no compromiso ha estado afectando a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Y lo que vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, avanzando, ya queda muy poco de este libro, es nuevamente el compromiso de Booz hacia Ruth. De hecho, ese es el título del sermón de hoy, el compromiso de Booz hacia Ruth. Y lo que vamos a ver son tres cosas. Lo primero es una estrategia y una propuesta arriesgada de parte de Ruth hacia Booz. Vamos a ver también la reacción y la respuesta de Booz con Ruth, y luego vamos a ver el cuidado y el compromiso de Booz hacia Ruth. Invito a que pueda ver los versos 1 al 9 del capítulo 3. Vamos a estar viendo esta estrategia inesperada, arriesgada de parte de Ruth hacia Booz. Recuerde que ella se encontraba trabajando en Belén, estaba en los campos, ¿no es cierto?, espigando, recogiendo lo que caía en el camino. Era una mujer viuda, por lo tanto, por la ley judía, ella tenía derecho a poder ir a los campos y poder recoger lo que sobraba, prácticamente. Y este hombre, Booz, la vio llegar al campo, preguntó por ella, sintió compasión, sintió mucho interés también por la historia de Ruth, y permitió que ella trabajara. Y veíamos en el capítulo 2 que Booz dejó que trabajara, pero también le sustentó, le dio alimento, le dio la posibilidad de beber del agua, del pozo de las criadas, le dio protección, habló con sus trabajadores de que a ella, a esta joven, no la molesten, no estorben su trabajo, sino que déjenla trabajar tranquila, y además la manda con alimento a la casa de Noemí. Y veíamos en el sermón anterior de que Noemí reacciona muy sorprendida por cómo llega Ruth, ¿no es cierto?, con todas estas bendiciones, pero muy sorprendida también porque
providencialmente Ruth llega a trabajar al campo de Booz, que es pariente de Noemí. Entonces el Señor veíamos que había estado orquestando todas estas cosas. Ahora, el verso 1 del capítulo 3 nos dice que después de un tiempo de haber segado, ya después del periodo de siega, después de que este periodo haya concluido, se estima que ya acá han transcurrido 2 a 3 meses de trabajo, eso quiere decir 2 o 3 meses de relacionamiento entre Ruth y Boaz. Vemos que Noemí tiene una preocupación por Ruth. ¿Ya? Y nuevamente ella le pregunta y le dice, ¿no he de buscar en el verso 1 un hogar para ti, para que te vaya bien? Y esta preocupación, mi hermano, tiene un fundamento, y era que el periodo fuerte de trabajo, por así decirlo, era un periodo de 3 meses, donde Ruth podía ir, espigar, recoger alimentos y prepararse para el resto del año, que era algo que acostumbraban a hacer las personas que iban a los campos. Trabajaban fuertemente un periodo de tiempo y luego se preparaban para todo lo que iba a venir más adelante. Y Noemí sabe eso, y se anticipa, y tiene esa preocupación, y por eso le pregunta o le dice a Ruth, no me he de preocupar por ti. Es como diciendo, no me he de preocupar en el futuro tuyo, porque yo sé que vas a trabajar en 3 meses, ¿no es cierto? Pero luego se va a acabar el trabajo. ¿Quién te va a sustentar? No va a haber tanto trigo, no va a haber tanta cebada, ¿no es cierto?, en Belén. Entonces la pregunta y el cuestionamiento de Noemí es, ¿qué va a pasar con tu futuro? ¿Qué va a pasar con los meses que van a venir más adelante? Y esta preocupación, mi hermano, no era algo nuevo en Noemí, sino que, si usted recuerda, en el capítulo 1, cuando ella le dice a su nuera, ¿no es cierto?, le dice, mejor quédate en Moab, lo que hace es decirle, quédate en Moab para que Dios tenga también misericordia de ti, te provea de un hogar, de una familia, y puedas encontrar descanso. Porque recuerde, en el mundo antiguo, la idea de tener una familia, un esposo, sobre todo para las mujeres, era sinónimo de descanso, de estabilidad, de un sustento, de un cuidado. Y Noemí tiene esa preocupación y la vuelve a traer ahora, ¿cierto? Y la saca a colación y le dice que ella tiene esa preocupación por el futuro de Ruth. Y ella, muy quizá arriesgada, lanza la propuesta y dice, ¿no es acaso vos, nuestro pariente, con aquel tú ya has estado trabajando, con el cual tú ya te has relacionado, ya tienes un tiempo de comunión, de compartir con él? ¿No es acaso él nuestro pariente? Él, como diciendo, él es el candidato ideal, querida Ruth, para que él pueda ser tu redentor, para que él te pueda redimir, pueda ser tu esposo al final de cuentas, y a través de él puedas tú recibir descanso, consuelo o sustento para los meses venideros. Y lo que hace entonces Noemí, hermano, es planificar de manera muy arriesgada, nuevamente lo digo, planificar una acción para que estas dos personas ya dejen de tener quizás esta relación más laboral, comiencen a tener una relación más afectiva, más sentimental. Lo que usted ve, lo que leyó y quizás llama mucho la atención de este capítulo es todo este plan que organiza Noemí. Le dice, vos vas a estar trabajando, como era de costumbre, era un hombre muy trabajador, y en época del término de la cosecha, se acostumbraba a que el hombre se quedara en el granero, pudiera recopilar todo el trigo, y eso significa largas horas de trabajo. También se acostumbraba de que ese trabajo concluyera con una cena, que el hombre pudiese comer, beber y luego descansar. Y Noemí sabía todo eso, y le dice, vos vas a estar en el campo, en el trabajo, él va a trabajar laboriosamente, luego va, como se acostumbraba, a comer, va a beber, va a descansar, y lo que tú debes hacer, verso 4, es ir a acostarte, descubrir sus pies y recostarte ahí en los pies de Booz. Mi hermano, esa fue una petición quizá impetuosa, lo consideró Ruth, no sé, arriesgada de parte de Noemí, pero vemos que Noemí le da esa solicitud a Ruth, y Ruth lo que dice es, amén, voy a hacer lo que tú me dices, voy a ir donde el campo, voy a descubrir los pies de Booz, me voy a recostar ahí y voy a esperar a ver lo que él diga, a ver lo que pasa, qué es lo que sucede. Y acá hay que poner así como un paréntesis, mi hermano, en esta historia, porque esto usted tiene que recordar de que es un libro, un texto que está narrado en historia, ¿no es cierto?, en narrativo, no es un mandamiento, no es un mandato. Entonces no es que usted, por ejemplo, está soltero o está soltera y para conseguir pareja lo que tengan que hacer es ir, descubrir los pies de una persona, recostarse en su cama, ¿no es cierto?, y que con eso va a resultar y va a tener pareja.
No se trata de eso. Sino que recuerde que esto obedece también a un contexto, obedece a una cultura. Y Noemí tomó esa determinación y Ruth obedeció ese plan. Ahora, acá uno puede detenerse un poco y examinar lo siguiente. Noemí quería un bienestar para Ruth y no se quedó solamente en el buen deseo, en la intención. ¿No es cierto? No solamente le dijo a Dios, Dios, necesito que le puedas proveer de un sustento a Ruth y listo. Sino que Noemí actuó a través de un plan. Se movilizó, organizó, orquestó una idea y luego Ruth la ejecutó. Y eso nos da a entender, mis hermanos, que la vida cristiana también funciona así. No solamente se basa de buenas intenciones. Por ejemplo, nuestro crecimiento espiritual no va a llegar por buenas intenciones solamente. No porque yo le diga al Señor, Señor, yo quiero ser más como tú, Señor, yo quiero conocerte más, Señor, quiero tener la mente de Cristo, y listo, y yo pensar que por decirlo eso va a ocurrir, estoy equivocado, hermano. Sino que la vida cristiana siempre va a haber unido, y en la Escritura va a haber unido la fe más las obras. Porque la fe por sí mismo, lo dice el apóstol Santiago, está muerta. No sirve de nada. Si usted quisiera, por ejemplo, un día cambiarse de trabajo o obtener un trabajo, no basta con el deseo, ¿no es cierto? Y no basta con elevar la oración, sino lo que usted tiene que hacer es hacer su currículum, golpear puertas, ¿no es cierto? Prepararse para acudir a una entrevista laboral, y si es la voluntad del Señor, va a obtener ese trabajo. Pero no basta solamente con desear las cosas, o con lo dejo en la oración y no me muevo. Sino que nosotros mal acostumbramos y mal entendemos muchas veces de que la fe es sinónimo de pasividad. Y la verdad que no es así, mi hermano. La fe, siempre que usted la ve en la Escritura, la ve en ejemplo o en su propia vida, va a ver que la fe es algo en acción. Usted cree, usted confía en el Señor y por eso usted actúa. Usted tiene fe, por ejemplo, que sus oraciones son escuchadas por Dios. Y usted ora con fervor, ora con pasión, porque sabe por fe que Cristo está intercediendo y está mediando para que su oración sea escuchada. Pero si yo no tuviese, o me quedara solamente en la buena intención, ni siquiera podría orar, mi hermano. Por eso este principio es bueno y es aplicable para todos nosotros, para solteros, casados, viudos, aquellos que ahora están en matrimonio. Si nosotros queremos algo, hay que intencionarlo. Por ejemplo, no es un sermón para solteros, pero ¿qué es lo que se recomienda cuando alguien está soltero y busca o tiene la intención de formalizar y tener una pareja? Orar al Señor para que Dios responda, pero también buscar. Quizás relacionarse con personas piadosas de la misma fe, quizás mantener amistades o comuniones que sean cristianas, que sean sanas, conocer más a esa otra persona para poder intencionar algo. Pero si yo solamente dejo algo a la voluntad de Dios y no me esfuerzo para nada, claramente esa relación o esa intención de noviazgo no va a llegar a ningún lado, mi hermano. Noemí tenía un plan, se lo comunica a Ruth y vemos que Ruth obedece. Y la historia es muy hermosa, hermano, porque Ruth hace eso, descubre los pies de Boaz. Algunos dicen que la intención de Noemí era que Boaz tuviera frío, que por el frío se despertara, ¿no es cierto? Y se diera cuenta de que había una mujer ahí acostada. Otros dicen que la intención de hacer eso era como una muestra de súplica de parte de Ruth, llegar y acostarse a los pies, como una acción suplicante de, por favor, ten misericordia de mí. Pero sea como sea, mi hermano, yo no sé cómo hubiese reaccionado cualquier persona que despierta en la noche y se da cuenta que hay una mujer recostada a los pies de uno, ¿cierto? Y podríamos hablar que incluso hay posibles reacciones, o reacciono muy molesto y, por favor, lárgate, sal de acá, ¿cómo se te ocurre hacer esto? O incluso, si me pongo muy al extremo del pecado, alguien podría haberse aprovechado de esa situación. Se hubiese aprovechado de la fragilidad de esa mujer, de la vulnerabilidad quizás de ella, de la intención que ella tenía, y quizás hubiese abusado de ella, o bien hubiese reaccionado con sorpresa, con asombro, como fue el caso de Boaz. Él reacciona, despierta, y estaba muy oscuro. Recuerden que era el campo, no había foco, no había luz, no había nada. Y él pregunta, ¿quién es la mujer que está acá? Y ella dice, soy yo, soy Ruth. Verso 9, soy tu sierva. Fíjese lo que le pide. Le dice,
En el verso 9, extiende ahora tu capa sobre mí, por cuanto eres el pariente redentor. Y la traducción de acá, extiende tu capa, es lo mismo que usó vos en el capítulo 2, cuando él dice que Dios te cubra con sus alas, ¿no es cierto? Ahora lo que quiere decir Ruth es, sé tú esa respuesta de que Dios me cubra con sus alas. Y tú cúbreme con tu capa. Y el cubrir con el manto, el cubrir con la capa quiere decir, sé tú quien me proteja, sé tú quien me cuide, sé tú quien me ampare, pero al final de cuentas, sé tú quien se convierta en mi redentor, en mi esposo. Y redímeme. Recuerde, la redención significa poder sacar de una situación de pobreza, de una situación extrema a esta mujer y poder redimirla. Y vos reacciona de manera muy sorpresiva, ¿no es cierto?, ante esta petición. Mis hermanos, esto es hermoso porque este hombre actúa con misericordia, actúa con gracia, no actúa de una manera violenta, no actúa de una manera quizás agresiva con esta mujer, sino que la escucha su clamor y su necesidad. Este hombre, sin duda que era un hombre con mucha integridad, y ahí es algo que también confronta a la cultura de hoy, a la cultura de los hombres, incluso a nosotros los cristianos, porque actúa con mucha gracia, con mucha dulzura en sus palabras. No la echa, no abusa de ella, al contrario, sino que la sigue escuchando. Y vemos que vos tiene misericordia, y aquí hay que recordar de que Ruth no solamente estaba buscando una pareja, mi hermano, para no quizás tergiversar la historia. No es que Ruth se haya puesto hermosa, se haya perfumado, se haya graciado con una intención de coquetear a vos, sino que la intención de ella era encontrar un redentor. Era más allá de una pareja. No era un simple noviazgo, no era una relación de una noche y luego me olvido, sino lo que ella quería era un redentor. Y nuevamente, transportémonos a esa época. Ahí no había ayuda social, por ejemplo, para los más pobres. No había un bono que le llegara, no sé, a la mujer trabajadora, a la mujer que emprende. No había ficha de protección social como hay hoy. No había nada de eso. Sino que Dios estableció que el pueblo de Dios sea quien vaya en socorro de las necesidades de los más pobres. Y lo que hace Ruth es echar mano a esa misma organización que Dios había establecido y busca que este hombre la pueda redimir. Por lo tanto, Ruth actúa de una manera también organizada por lo que Dios ya había estado establecido. Y vos se sorprende en el verso 10 y dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, porque has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los más jóvenes, ya sean ricos o sean pobres, sino que al final de cuentas lo que hizo Ruth fue obedecer lo que Dios ya había estado establecido, que era la redención por el pariente más cercano. Y a la primera muestra de misericordia que dice vos es al haberse quedado Ruth con su suegra Noemí. Ese fue un acto de bondad, ese fue un acto de misericordia. Y vos dices, ahora tú lo que has demostrado ha sido un acto de mucha mayor misericordia y de mucha mayor bondad. Y vos escuchas la petición, ¿no es cierto? Y en su integridad él dice, no tengo problema en redimirte. Era evidente que también vos tenías cierta intención por Ruth. Pero él declara de que antes que él había otro pariente, que era más cercano. Vos podías haber perfectamente guardado esa información, pero él no, él prefiere decírselo. Y en el verso 13 vemos que él dice, si él te redimiere bien, él te va a redimir. Pero si no, yo te redimiré. Vive Jehová, o sea, lo jura delante del Dios mismo. Y dice, si no hay opción de que él te redima, entonces yo lo voy a hacer. Descansa y pasa la noche acá. Hermano, esto es desafiante por varias razones. Pero lo que nosotros notamos acá es que estos dos hombres, vos y Ruth, actuaron con mucha piedad, actuaron con mucha cautela. Sí, la acción fue muy arriesgada. Yo creo que no es un consejo que uno le daría a su hijo, un joven, ¿no es cierto? Anda y anda en medianoche, recuéstate a los pies de la persona. Ya entendemos que no va por ahí. Pero sí vemos que ellos dos actuaron con mucha cautela y prefirieron esperar a ver si este otro pariente podía o no redimir a Ruth. Nuevamente piensen en las posibilidades de ese encuentro.
Estas dos personas, prácticamente solos en el campo de noche, podían quizás haber tenido un encuentro amoroso, podían haber no esperado, ¿no es cierto?, a la decisión del Redentor y hubiesen tenido un encuentro entre ellos dos. Sin embargo, aún en la soledad de la noche, ellos prefirieron esperar y ser pacientes. Y eso nuevamente desafía la cultura de hoy, una cultura acelerada, una cultura que quiere todo inmediato, que vivimos como en tiempos de microondas donde queremos que los procesos sean rápidos. En mi trabajo me ha tocado de repente entrevistar a familias, les digo familias, donde uno le pregunta al esposo y a la esposa: ¿y ustedes cuánto tiempo se conocieron? No, nos conocimos una semana y tuvimos un hijo, y bueno, las consecuencias de eso muchas veces son desastrosas. Y todo eso es inmediato. Y lamentablemente también eso entra en las iglesias. Queremos, por ejemplo, ver crecimiento en la iglesia rápido. Queremos ver crecimiento espiritual en nosotros mismos rápido. Queremos ver que un hermano, por ejemplo, que está caído, que está en pecado, se levante rápido. O queremos que cuando yo evangelizo a alguien, quiero que esa persona se convierta de manera rápida e inmediata. Y la verdad es que los tiempos de Dios no son así. Dios constantemente en su palabra habla de que debemos ser pacientes y que el Señor trabaja también en procesos. Y que en esos procesos también el Señor trabaja en nuestra paciencia. El Salmo capítulo 40, en el verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. La respuesta, dice David, no llegó de inmediato, sino que tuve que esperar con paciencia. Y yo clamé a Jehová, y un día el Señor oyó mi clamor y me dio la respuesta. Piensen, mi hermano, cuántos pecados de adulterio, de fornicación, de homicidios, borracheras, idolatrías y muchas otras cosas más suceden porque actuamos de forma impetuosa, de manera acelerada, sin pensar, sin planificar, sin premeditar, sin considerar incluso las consecuencias de nuestros actos. Hermano, quizás tú ahora estás en esa situación, quizás ahora tú estás luchando con tomar decisiones aceleradas, apresuradas, con dar respuesta, pero es necesario considerar el ejemplo de estas dos personas, que no actuaron y no se dejaron llevar por sus pasiones, ni mucho menos por sus emociones. Quizás tú estás a punto de tomar una decisión importante económicamente. Quizás estás a punto de tomar una decisión importante en tu trabajo, abandonar tu trabajo, cambiarte de trabajo. Quizás tienes ganas de contestarle a una persona con la cual tú tienes una enemistad y tienes ganas de ir y responderle o decirle algo. Quizás quieres abandonar tu familia, quizás quieres abandonar a tu esposa, quizás quieres abandonar a la iglesia. Y son cosas que empiezan a rumiar en tu cabeza. Bueno, considera, mi hermano, que no todo lo que se hace rápido e inmediato significa que va a estar bien hecho. Sino que el ejemplo de piedad de Ruth y el ejemplo de piedad de Boaz nos tiene que transmitir que muchas veces es mejor esperar. Esperar en silencio, esperar en la voluntad del Señor. Ser cauteloso, ser cuidadoso. Piensa, mi hermano, Dios te dio un cerebro que es maravilloso, que es asombroso para poder evaluar riesgos, para poder pensar en las consecuencias. Dios te dio su palabra, mi hermano, para poder encontrar consejo, poder encontrar dirección. Dios nos da la compañía del Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu que intercede también en nosotros. Ese Espíritu que también nos ayuda a discernir cuál es la perfecta y correcta voluntad del Señor. Ahora, ya en los versos 14 al 18, en los versos finales, vemos que hay un compromiso de cuidado de Boaz hacia Ruth. Él dice que espere, que pase la noche ahí. Ni siquiera la corre, ¿no es cierto? Sino que dice que espere al día siguiente. Y muy de temprano, también es un detalle importante, él se levanta antes de que cualquier otra persona la pueda descubrir ahí, porque lo que estaba haciendo era cuidar la virtud de Ruth y cuidar su integridad. Se levantan y la despiden para que pueda ir con su suegra. Pero no la manda con las manos vacías, sino que también en el manto que ella llevaba echa 6 medidas de cebada, o sea, la manda con alimento, no solamente para ella, sino que también para su suegra Noemí. Noemí recibe a Ruth, y vemos que ella le pregunta cómo le fue, ¿no es cierto? Yo creo que ella se esperaba quizás otra respuesta, pero Ruth le dice
lo que aconteció aquella noche y la respuesta de Noemí fue, bueno, entonces tenemos que esperar. Hay que esperar. Ella confiaba mucho también en quizás en la integridad de este hombre y decía, si él se comprometió contigo, él te va a responder. Mi hermano, esta historia es asombrosa porque vemos que este hombre muestra un compromiso especial con la causa de Ruth. Él se comprometió con ella, se comprometió con cuidarla, incluso se comprometió con ir más allá y poder redimirla, que no era cualquier cosa. Y ese modelo de voz es un modelo que también es aplicable para nosotros. Recuerden, estos son modelos, son principios que debemos aplicar en nuestra vida. Y como cristianos también nosotros tenemos que estar comprometidos con los demás. Comprometidos con aquellos que están débiles en la fe. Comprometidos con aquellos que viven en necesidad. Comprometidos tal vez con aquellos que están detenidos en sus hogares y por diversas razones no pueden llegar hasta los medios de gracia. ¿Cuál es tu compromiso con ellos, mi hermano? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con la causa del Señor? Sabemos que Dios estima, por ejemplo, a los que están perdidos. Dios estima a aquellos que están como ovejas sin un pastor. ¿Cuál es tu compromiso con ellos, mis hermanos? ¿Cuál es tu compromiso con la novia de Cristo? ¿Cuál es tu compromiso con la iglesia, mi hermano? Con la iglesia. Cristo tuvo un compromiso hasta lo sumo, hasta lo extremo. Él se entregó, mi hermano. Él dio todo de sí. Se humanó, se humilló, se entregó, soportó burlas, soportó menosprecio, soportó golpes, ataques, y lo hizo por ti, mi hermano. Lo hizo por ti. E incluso lo hizo por gente que aún no sabe que es creyente, aún no sabe que va a ser creyente en un futuro, ¿cierto? Y también por esas personas Cristo entregó y dio su vida. Mi pregunta para ti, mi hermano, en esta mañana es, ¿tú tienes ese mismo compromiso con la causa de Cristo? ¿O hay algo que entorpece esa obra en ti? Vos se comprometió con la causa de Ruth, alimentó a Ruth, se comprometió con una posibilidad de redención. Y vemos que Cristo así también es con nosotros. Quizás muchos de acá pueden decir, yo cuando llegué al Evangelio, Dios transformó todo de mí, toda mi vida. Quizás yo lo puedo decir incluso muy personalmente, Dios vi como en mi hogar, Dios proveyó de trabajo para mis padres, de una estabilidad matrimonial, de una estabilidad, ¿no es cierto?, en nuestra vida familiar. Pero esas son añadiduras, hermano. Amén. Pero piensa, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Al hecho de estar en Cristo, estar en la familia de la fe. Dios te ha dado paz. Amén. Al hecho de que Cristo te haya redimido, te ha dado una esperanza de vida, te ha dado propósito, ¿cierto? Te ha dado una esperanza por el mañana. Aunque el mundo, ¿no es cierto?, se pueda caer, nosotros tenemos esperanza en nuestro Redentor. Y eso es lo que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No solamente lo material, que puede que venga o puede que no, sino que lo más importante, mi hermano, Cristo te ha dado una vida eterna y una vida nueva. Ese es el compromiso de tu Redentor contigo, mi hermano. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es la relación que tienes tú con tu Redentor? ¿Es una relación de unión, de ese pacto que había entre la persona y el Redentor? ¿O es una unión pasajera? ¿Es una unión esporádica? ¿Es una unión que hoy sí, quizás mañana no? Bueno, mi hermano, si esa es tu relación con Cristo, y si aún incluso tú dices no tengo ningún tipo de relación con Cristo, hermano, te invito a pensar en el ejemplo de Ruth. Ella se acerca a Ruth humildemente. Ruth se acerca a vos humildemente y vos no la echas fuera, sino que vos muestras gracia y muestras compasión y muestras misericordia. Si tú, mi hermano, estás sin Cristo, sin tu Redentor, la invitación es acercarte a Él de manera humilde, pero también acercarte de forma rápida, mi hermano. Y vas a reconocer y vas a entender de que Él es tu buen Redentor, que Él no te va a excluir, no te va a echar fuera. Al contrario, Él te va a recibir y va a ofrecer también para ti el mismo compromiso que ofrece con todos sus hijos. Amén. Redención y perdón de todos tus pecados, no importa cuál sea, hermano. Este eterno Redentor puede perdonar y tiene el poder para perdonar cada uno de tus pecados. Amén. Oremos, mis hermanos, al Señor. Padre, te damos las gracias esta mañana. Gracias le damos, Señor, por este ejemplo de piedad, este ejemplo de amor, de compromiso,
Te damos las gracias, mi Señor, porque usted es bueno y en gran manera bueno, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada, Señor. Pero estábamos como ovejas sin un pastor, perdidos, desorientados, Señor, en este mundo. Pero usted trajo calma, trajo paz a nuestra vida por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Te rogamos, mi Señor, que este recordatorio no solamente quede acá, en este momento, en nuestra vida, sino que sea algo que pueda dar vuelta en nuestras cabezas, Señor, a lo largo de la semana. Que usted es nuestro eterno y buen Redentor. Padre, perdónanos de nuestros pecados, de nuestro poco compromiso, Señor. Perdónanos de nuestra poca piedad muchas veces, de nuestra poca santidad, nuestra poca integridad, Señor. Y ayúdenos a considerar el ejemplo de estas personas, pero aún más el ejemplo de Cristo, Señor, como algo que admirar y que seguir, Señor, y que imitar. Rogamos, Dios, que nos ayude durante la semana a tener vidas en integridad, Señor, vidas de piedad, aun cuando nadie nos vea, Señor, podamos considerar de que tú sí nos estás viendo, Señor. Rogamos por aquellos que incluso en estos momentos no tienen una relación de redención contigo. Aquellos que viven apartados de tu gracia, Señor. Que por su propia voluntad no han querido, Señor, ser parte de la familia de la fe. Rogamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Para que también en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia tú les puedas alcanzar, Señor. Que esta palabra pueda ser una semilla que pueda llegar a sus corazones, Señor. Y que puedan quizás meditar en esto. Y puedan considerar que en sus vidas no hay redención aún. Padre, extiende tu gracia sobre cada uno de ellos. Y llámale, Señor, con amor y con misericordia. Te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra. Y lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.